El equipo de Cruz Azul acaba de consumar su tercera derrota con esta misma en contra de los rojinegros del Atlas con un marcador de 2-0 en calidad de local en el Estadio Banorte. Es su tercera derrota consecutiva en esta apertura 2026 si contamos lo que fue el último partido antes del parón de la Leagues Cup. Hay que decir que Cruz Azul no perdía 3 partidos de manera consecutiva desde el 2018, desde que éramos dirigidos por Joaquín Moreno, y creo yo que ese es un llamado de atención muy importante, porque es la tercera derrota consecutiva, es la cuarta derrota si contamos la del Chicago Fire en esta temporada. La verdad es que es un resultado que obviamente no le agrada a nadie, claramente no es lo que Cruz Azul busca o no es lo que el actual campeón de fútbol mexicano tendría que estar sufriendo, pero en estas situaciones creo que es totalmente merecido. También hay que decir que Cruz Azul no se iba de un partido sin anotar mínimo un gol desde la final de ida contra el equipo de Pumas. Después de ahí, el partido contra Atlético de San Luis, contra Puebla, obviamente contra Atlante, contra Tijuana y en este caso contra, bueno, y los partidos del Leagues Cup, todos los partidos había anotado al menos un solo tanto y en este caso no fue así. Termina perdiendo esa racha de al menos meter un gol aunque se perdiera o aunque se empatara, y en este caso creo que termina siendo lo más perjudicial. Y el hecho de ver como una delantera que simplemente no está, que simplemente no aparece y que esto ya había sido un llamado de atención desde hace bastante tiempo, creo que nos deja muy en claro que Cruz Azul no tiene ni la más remota idea de lo mucho que le va a hacer falta el jugador que tanto estamos pidiendo que se vaya y que en este caso ya está, al menos por lo que apuntaron el día de hoy, que ya se va a ir al Mónaco. Hablo obviamente de Eric Lira, que termina saliendo, bueno, no aparece en la lista de convocados. Se le vio en el estadio, se vio muy platicador con todo lo que fue el cuerpo arbitral y obviamente las mascotas con Blue y Costalito, y creo que eso nos deja muy en claro que Eric Lira ya no va a estar en el plantel. Y ahora, ok, entendemos que Eric Lira sabíamos que ya no iba a estar, así como no estuvo en la liguilla, en todo lo que fue este proceso de concentración para la selección mexicana y el Mundial. Entendemos ese punto. Ok, ¿por qué no estuvo el día de hoy quien fue su suplente, que era Mauri García? Porque la alineación de hoy, de verdad que yo no la termino de entender. O sea, entiendo que tenemos con Eric Lira 3 bajas muy importantes. Voy a contar dos porque Eric Lira no fue baja, sino simplemente creo que esta fue como una especie de despedida, vaya manera de irse, pero creo que esa situación con Gonzalo Piovi y obviamente Rodolfo Rotondi creo que terminan pesando hasta de más. O sea, creo yo que Cruz Azul se acomodó y se acostumbró a depender tanto de un jugador como lo es Rotondi, que creo que esa imagen y esa idea de juego se termina perdiendo, desafortunadamente, porque él es uno de los que más creatividad tuvo en el plantel. La verdad es que la forma en cómo se termina perdiendo hoy podía haber sido incluso más abultada, si no es por algunas actuaciones, obviamente, de Kevin Mier y además también la aparición de 2 postes, bueno, un poste y un travesaño que terminan salvando al Deportivo Cruz Azul, y creo que tristemente podían haber sido más goles. Yo sé y me van a empezar a decir que muchos se van a querer ir con la idea de que el primer gol tenía que ser anulado. A ver, para mí no tendría que ser anulado por el simple hecho de que Jeremy Márquez ni siquiera se levanta, ni siquiera intenta ir por el balón. Entiendo que hay un apoyo, entiendo que hay un recargón por parte del delantero del Atlas, que en este caso fue Edgar Saldívar, y es el que hace el primer tanto del partido. Y de hecho, o sea, yo entiendo obviamente la molestia por parte de los aficionados, pero realmente para mí no hay falta cuando el jugador de Cruz Azul ni siquiera hace por intentar ir. Él está más concentrado en estar agachado y tratar de hacer como que es falta, que en ese momento pierde completamente la marca. Además de muchas jugadas que se estuvieron perdiendo, Jeremy no estuvo para nada en el partido de hoy, todo lo que fue la defensa cometiendo demasiados errores, quitando obviamente a Willy Ardita, que para mí es él y Omar Campos los jugadores del partido, pero todo lo que fue el entorno del mediocampo y de la defensa estuvo perdida, estuvo horrible. O sea, fue un baile tristísimo el primer tiempo
para el equipo de Cruz Azul. El hecho de ver cómo todas las jugadas de ataque para Atlas terminaban en una generación de peligro y tú ni siquiera pudiste ocasionar una de peligro que al menos complicara un poquito a Camilo Vargas, no hubo ningún tipo de oportunidad que pudieras hacer que obviamente hubiera esa precisión, que hubiera ese miedo, que hubiera esa determinación al momento de atacar. Todo lo que fue la alineación el día de hoy, yo no la entiendo, de verdad, yo no comprendo por qué vamos a seguir con esta necesidad de tener a Andrés Montaño cuando a Mauri García podía haber sido. Entiendo obviamente que Paradela, Palavecino y Charlie van a ser los jugadores que tienen que jugar sí o sí, porque yo mismo lo dije, era el mejor mediocampo en todo lo que era la Liga MX, pero en este caso no se está viendo de esa manera y creo que eso es lo que más coraje me da en este momento, porque el simple hecho de ver cómo tres jugadores no se entienden, ni siquiera saben en qué posición están jugando, porque Paradela aparece en la parte de arriba, Palavecino aparece incluso a veces como defensa, en el medio campo se queda Charlie, luego aparece Montaño, Montaño que ni siquiera sabe si subir o si bajar, o Omar Campos que es el que más huevos le está echando a los partidos y que sube y que baja y que trata de mover el balón, que trata de distribuir un poquito más al momento de centrar, Widerdita que obviamente por él también termina siendo un factor muy importante para que no fuera más abultado el marcador, Jeremy Márquez que bueno, de verdad, para mí fue uno de los peores partidos por parte de Ángel, pero bueno, creo yo que son cosas que pueden llegar a pasar. Y en esta situación de ver cómo el jugador que termina entrando de cambio al minuto 40, bueno, en el primer tiempo, que era Mauri García, no fue el titular, a mí es algo que no lo entiendo y que me llama muchísimo la atención, porque en todo el primer tiempo fue aplastaron a Cruz Azul en la primera parte. No hubo ideas, no hubo ningún tipo de intento de hacer algo distinto, siempre la misma jugada, siempre intentar que corra Everé, que corra Nico Ibáñez. Y eso obviamente los otros equipos lo van a ver y saben cómo juega Cruz Azul. Y esa misma idea y esto de querer cambiar a jugadores y ahora vamos a poner a tal, vamos a poner a Andrés Montaño y no vamos a poner a Mauri García. De verdad, es algo que yo no voy a terminar de entender de qué es lo que realmente está haciendo la directiva y qué es lo que realmente quiere Wiki. Porque yo entiendo que Wiki, la alineación de la defensa la tiene clara, la tiene completamente estudiada, porque sabe que Chiquete va a estar ahí, porque sabe que Piovi va a ser su compañero, o en este caso puede ser Gonzalo Piovi, que estuvo lesionado, y también tener a Jeremy, obviamente también tener a Omar Campos, pero de verdad, Rodarte todavía no está. Rodarte de verdad todavía no se encuentra bien para poder ser el suplente de Jeremy Márquez. Jeremy entiendo que es un gran jugador, de verdad ya lo ha demostrado. No estoy dudando de la capacidad que tiene, pero creo yo que en estas situaciones podrías empezar a tenerlo un poquito más como revulsivo o incluso jugarlo un poquito más arriba. Y no se está viendo de esa manera. Para mí, Rodarte termina siendo un jugador muy importante la temporada pasada y que de hecho termina peleándose un poco el puesto justamente con Ángel Jeremy Márquez y no termina viéndose en esa situación. Yo no sé qué es lo que pasa, de verdad, son tantas cuestiones, son tantas cosas que me terminan surgiendo de lo que fue el resultado del día de hoy, porque fue horrible. Creo que es el peor partido de la Apertura 2026 para Cruz Azul. Si yo pensaba que el partido contra Tijuana había sido malo, este partido lo termina siendo peor. ¿Por qué? Porque no se meten goles. ¿Por qué? Porque el primer tiempo ni siquiera estuviste en el campo. Todas las jugadas de Atlas terminaban en una generación de peligro, un travesaño, un poste, los dos goles. Entiendo que muchos van a decir son errores defensivos, era falta en el primer gol, pero no es excusa porque tuvieron dos más. O sea, Atlas se podía haber ido al primer tiempo con 4 goles de diferencia mínimo, pero en este caso no fue de esa manera. Todos los espacios que se dejaban, yo lo que siento es que los jugadores de la defensa suben y bajan, baja Palavecino, baja Paradela, baja Charlie, baja Montaño, pero no hay nada más. O sea, los que se quedan arriba ya no bajan y los que bajan ya no suben. Entonces, en lo que te vuelves a acomodar, en lo que tratas de dar un pase, te terminan interceptando. Kevin Merck intenta despejar y termina recuperándolo un jugador porque no todos los balones los va a recuperar Everé y tampoco los va a recuperar Nico Ibáñez, que de hecho Everé termina saliendo junto con Andrés Montaño en el segundo tiempo, termina dándole entrada a Mauri García y a Luca Romero, que la verdad Luca Romero y a Mauri creo que también tuvieron un partido un poco flojo,
pero más allá de eso, yo no puedo terminar de entender lo que fue el resto del partido. Iniciamos atacando, se vio un Cruz Azul distinto, un Cruz Azul con más idea, un equipo que pensaba de una manera diferente, que sabía que tenía que ir con todo hacia adelante porque el otro equipo ya no iba a estar atacando tanto, pero la forma en cómo se termina atacando termina siendo lamentable. ¿Por qué? Porque no se tiene delanteros. De verdad, yo no entiendo a la gente que sigue defendiendo y que sigue creyendo que Nico Ibáñez no puede, va a seguir siendo el delantero de Cruz Azul y que no se tiene que buscar otro jugador. Hay que ser muy francos, muchachos, hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. Y el hecho de ver cómo un jugador que tuvo dos jugadas muy claras, una que fue frente al portero y que no pudo definir, que trató de hacerse el chulo, de tratar de levantarla, de tratar de acomodarla, en lugar de rematar y prácticamente romper el arco. Creo que nos deja muy en claro que Nico Ibáñez no tiene la capacidad para ser el delantero de Cruz Azul. El Toro Fernández incluso tuvo una, que fue la única, creo yo, que tuvo, bueno, tuvo dos jugadas, si no me recuerdo, y una que se vio un disparo potente, un disparo de delantero de verdad, un delantero que realmente sabe lo que tiene que hacer, que sabe que tiene que definir las jugadas y que tiene que rematar con todo. Si se va para arriba está bien, pero remataste con furia, remataste con coraje y no lo que hizo Nico Ibáñez. No puedes llegar a definir un balón así, o sea, como muy tímido, como muy tierno, al momento de tener a un porterazo en la portería como lo es Camilo Vargas. De verdad, yo no comprendo. Se tuvieron más tiros, fueron 25 tiros a favor de Cruz Azul, fueron 11 por el equipo de Atlas, y lo diferente y lo triste es que 5 para Atlas fueron a portería y 5 para Cruz Azul fueron a portería. Fueron exactamente la misma cantidad de tiros con dirección a portería, pero de ahí en fuera fueron más tiros, sí, pero tiros que se iban por arriba, tiros que ni siquiera tenían algún tipo de idea, tiros que se terminaban rebotando. Yo entiendo y estoy de acuerdo con que se tire, pero si tienes unas jugadas de ese calibre y de esa precisión, tiene que ser gol sí o sí. No vas a tener tantas chances. Esto no es de ahorita, esto ya le pasó con Atlante. Con Atlante perdió tres jugadas muy claras, bueno, tres o dos. O sea, de verdad, yo no comprendo a la gente que sigue pensando que Nico Ibáñez puede llegar a ser un buen delantero para el equipo de Cruz Azul. Yo entiendo que en su momento lo fue, que con Pachuca lo fue, que con el Atlético de San Luis salió como campeón de goleo. Yo lo entiendo de verdad, pero esto no es Atlético de San Luis, esto no es Pachuca, esto es el actual campeón del fútbol mexicano. Y que tengas esa timidez al momento de tirar, al momento de rematar, es algo que yo simplemente no voy a comprender, no voy a decir, ay, bueno, ni modo, no pudiste rematar, no, porque ibas perdiendo 2-0 y en el partido anterior te pasó exactamente lo mismo. Podías haber definido un poquito más a detalle, podías haber rematado con más fuerza contra el equipo del Atlante y esta historia hubiera sido distinta. Podía haber sido el empate, podías al menos no perder el partido y en este encuentro podías haber tenido una extra en los últimos minutos, pero no fue así, no termina siendo de esa manera. Se termina viendo una delantera completamente triste, completamente rota, que no tiene ningún tipo de idea. El mediocampo, Paradela al menos lo intentaba, Palavecino estaba ahí, pero fuera de eso no hay nada más. Pero después de todo lo que acabo de comentar y todo lo que acabo de explicar en esta parte de decir, bueno, simplemente Cruz Azul no tiene ningún tipo de idea o algún tipo de credibilidad al momento de atacar, quien le da esa credibilidad, quien le da ese enfoque distinto es Charlie Rodríguez. Y Charlie terminó saliendo de cambio a minuto 75. ¿Cómo vas a cambiar al jugador que lo había dicho aquí, lo dije en el partido anterior y lo dije con Atlante? ¿Cómo vas a cambiar al jugador que realmente es el que hace la diferencia? Es el que te da la creatividad al momento de dar un centro, de dar un pase, de tratar de buscar un hueco. Los huecos que estuvo buscando Charlie el día de hoy y los pases que estuvo dando junto con Omar Campos, que termina dando un partidazo, yo no lo entiendo. De verdad, yo no comprendo cómo se termina dando de esa manera. Yo quisiera tratar de explicar un poco más a detalle qué realmente es lo que busca Joel Wiki. Porque si vas a cambiar a los dos jugadores que estuvieron haciendo la diferencia en el segundo tiempo, que fueron Omar Campos, que termina saliendo del cambio de 85, y también terminas cambiando a Charlie Rodríguez al minuto 75, que a Charlie se le vio completamente molesto, como tiene que ser, porque estaba haciendo el jugador que estaba haciendo algo distinto, algo diferente, y lo terminas cambiando. Yo no sé a qué se está jugando.
Yo no sé qué es lo que busca Joel Wiki con esto, porque después de que se termina saliendo el cambio por parte de Charlie, se acabó el ataque para Cruz Azul. Por más que se intentó, como no, Omar Campos también lo estuvo intentando en su momento, pero también lo cambias y se acaba todavía más lo que era el ataque para Cruz Azul. De verdad, yo comprendo que no está Mauri Morales, no se tiene a Rotondi, no se tiene a Piovi. De verdad, yo comprendo esa parte, pero no se puede depender al 100% de ellos cuando tienes a jugadores que están haciendo la diferencia en ese momento. Entonces, yo no sé, o sea, todo lo que viene para Cruz Azul es todavía más complicado. Yo no sé qué es lo que vaya a pasar después de lo que fue esta derrota, porque Cruz Azul la siguiente semana le toca contra Necaxa. Luego le toca contra Santos, que tendría que ser en el papel un partido tranquilo, pero ya viendo todo este tipo de cosas, si no hay un cambio, si no hay algo diferente, va a ser exactamente el mismo resultado. Y luego de ahí viene el América, luego de ahí viene Monterrey, bueno, viene el Inter de Miami con la final de la Campeones Cup, viene Monterrey, viene Toluca, viene Pumas, viene Juárez, o sea, todo el resto del calendario que le queda a Cruz Azul es horrible, es muy pesado. Yo no sé realmente qué es lo que está peleando Cruz Azul y yo no sé cómo vaya a buscar realmente un cambio si no lo genera él. Para mí, el tema de fichar a un delantero es prioridad. Yo entiendo, por ejemplo, Eric Lera se va a ir, duele, es muy doloroso para Cruz Azul. A mí me da gusto que se vaya, porque ya desde hace muchísimo tiempo estamos con que se va a ir, no se va a ir, se va a ir, no se va a ir. En este caso se va a ir, va a doler mucho y en este partido pesó demasiado lo que fue su ausencia en el marcador, porque no estuvo a Mauri García y a Mauri podía haber hecho un poquito menos pesada esa zona del mediocampo, pero no fue así, no termina siendo de esa manera, porque terminamos jugando con una línea de cuatro, luego con una línea de cinco, luego de la nada se convertía en una línea de tres al momento de atacar y cuando atacaban se convertía otra vez en una línea de cinco. Cuando no sabes una idea clara al momento de atacar, al momento de defender, no vas a ganar ningún partido. Y eso es lo que le está pasando a Joe Wiki en este partido. Yéndome al uno por uno, Kevin Mier, la verdad, termina haciendo un gran papel. Hay que decir que salvó dos muy importantes. Una que para mí podría haber salido un poquito antes, pero al final termina atajando de una manera correcta. Jeremy Márquez, un partido horrible, un partido tristísimo para el nivel que sabemos que tiene Ángel Jeremy Márquez. Willardita es el héroe, es el dueño de la defensa para Cruz Azul. Termina atajando, bueno, termina cortando, mejor dicho, tres balones mínimo de peligro, tres balones que podían haber generado muchísimo más y podía haber caído incluso el 3-0 para el equipo visitante, pero en este caso estaba él y ese jugador, cómo pesó en el partido anterior, cómo complicó muchísimo las llegadas de un Tijuana, que hoy Tijuana perdió 5-0, bueno, 5-2, perdón, contra el equipo de Chivas. Yo no creo que sea casualidad, yo no creo que sea algo diferente. Entiendo que en el partido anterior no teníamos a Palavecino, no teníamos a Dita, no teníamos a Piovi, no teníamos a los jugadores que ahorita al menos ya tuvimos dos, que fue el caso de Palavecino y de Weller Dita. Pero ahorita tampoco hubo tanta diferencia, al menos con este plantel y con Weller Dita se pudo defender muchísimo más. Jesús Orozco tiene unos partidos y tiene unos momentos tan buenos, de verdad, que termina siendo un jugador diferente, termina animándose, termina buscando, termina arriesgándose de más incluso al momento de atacar, pero al momento de que se arriesga de más y que quiere regresar, ya es muy tarde. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad y eso le pasó en este partido, le pasó con Puebla, le pasó con Tijuana, le pasó con Chicago Fire. Cada que intenta subir siempre le van a quitar el balón y si da mal un pase tiene que volver a regresar y cuando regresa está fundido. Hoy Chiquete Orozco y Willy Ardita quedaron fundidos. ¿Por qué? Porque al momento de que tú quieres lanzar a tu defensa a atacar o a estar más arriba del medio campo y siempre va a haber un contraataque, que ese es el punto débil de Cruz Azul, al menos en esta temporada, siempre vas a tener esa complicación de ver cómo tus defensas quedan molidos. Omar Campos para mí es el jugador del partido porque fue el que más intentó, tuvo un disparo. O sea, Omar Campos en el primer tiempo tuvo un disparo. Es el defensa, es el lateral derecho el lateral izquierdo, y el lateral tuvo un disparo. No tuvo un disparo Nico Ibáñez, al menos de peligro como lo tuvo él. Cristian Everel lo estuvo intentando para vecino, para Adela. Si no se acercan y si no están a unos 5 metros de la portería, no saben tirar, no saben definir. Entonces, creo yo que es muy alarmante el hecho de ver cómo tu mejor jugador, tanto en ataque como en defensa, terminó siendo Omar Campos.
Charlie Rodríguez, un partido bueno, un partido bien, que empezó de menos a más. La verdad, todo lo que fue el primer tiempo no terminó apareciendo por mucho. Incluso también ese mismo caso de Montaño, pero Montaño es una calificación negativa. Y al menos Charlie en el segundo tiempo intentó más, buscó muchísimo los pases aéreos, buscó muchísimo los pases de profundidad, que es algo que sabemos que se le da muy bien. Y en algunos lo estuvo acertando, en muchos estuvo llegando, incluso por la banda, apoyándose mucho con Omar Campos. Y en ese tipo de jugadas es donde se ve el peso realmente que tiene Charlie. Entonces, calificación positiva, pero fue de menos a más. Palavecino termina siendo un buen partido, termina también intentándolo, muchos amagues, mucho intento de gambetear de más, hacer una de más, tratar de buscar un pase extra en lugar de tirar. Creo que incluso para Paradela y Palavecino termina siendo lo mismo, termina siendo exactamente lo mismo, con la diferencia de que Paradela tuvo dos intentos más de disparar, que al menos estuvieron muy cercanos a la portería o al menos generaron un poquito de presión en la parte de arriba, pero hay muchos balones, hay muchas jugadas, incluso dos errores que tuvo Atlas al momento de querer sacar el balón y no pudo aprovechar los Cruz Azul. ¿Por qué? Porque Paradela sabe tirarle desde lejos y lo sabemos, Palavecino sabe tirarle desde lejos y lo sabemos, pero yo no sé por qué tienen esta maña de querer acercarse a 5 o a 2 metros de la portería para poder tirar. Tira desde donde estás. O sea, si se define el balón, si termina entrando va a ser un golazo, si termina rebotando en un jugador contrario y se mete va a ser gol, pero no trates de dar un pasecito, dar otro pasecito y de la nada echar para atrás y que el de atrás la termina perdiendo y tienen que correr todos otra vez. O sea, eso es algo que me enerva demasiado porque yo no lo comprendo. Yo no entiendo la forma de juego que tiene Cruz Azul cuando tiene grandes tiradores como ya lo ha mostrado. Andrés Montaño, ya dije, es una calificación negativa. Cristian Everé, creo que lo que termina siendo el partido de él, al menos en este encuentro, termina siendo regular, o sea, ni termina apareciendo mucho ni termina apareciendo poco, termina dando pases acertados hacia su compañero que era Nicolás Ibáñez, pero lamentablemente la poca experiencia o la poca fuerza, yo no sé qué realmente qué es lo que pasa con Nico Ibáñez, pero no terminan acompañando al nigeriano. Entonces es una calificación media y para Nicolás Ibáñez es una calificación negativa. No puedes fallar eso, siendo el delantero de cualquier equipo. De cualquier equipo no puedes estar errando esa clase de oportunidades, porque reitero, no es la primera. Con Atlante te pasó, con el New York City también te pasó, con no recuerdo, creo que sí, sí, de hecho, también con Tijuana termina pasando. O sea, ¿hasta qué momento tanto la directiva como Nico Ibáñez, como Joel Wiki van a entender que no se tiene un delantero? No hay un delantero que pueda hacer la diferencia en Cruz Azul a día de hoy. Entiendo que está el Toro y el Toro lo intenta. El Toro tiene una corpulencia que le permite guardar muchísimo el balón y tratar de buscar algún pase, pero si trata de buscar el pase hacia Nico Ibáñez y el Nico Ibáñez va a terminar errando, ¿para qué? O sea, realmente es muy complicado intentar defender lo que se vio en los últimos partidos para Nicolás Ibáñez. Entonces, es una calificación negativa. Para los cambios, la verdad, a Mauri García y Lucas Romero, una calificación media, porque no terminan haciendo mucho la diferencia. De hecho, a Mauri García termina perdiendo un balón bastante doloroso, que termina siendo un pase directo hacia el rival. Rogelio González intentó, tuvo dos jugadas bastante interesantes que creo yo que podrían hacer que pueda ser uno de los cambios que pueda tener un poquito más como prioridad Joel Wiki. El Toro Fernández tuvo dos, que termina haciendo algo la diferencia al momento de disparar, que creo yo que estuvo bien. O sea, cuando tú tienes a unos delanteros que son buenos, por ejemplo, el caso del Toro, el caso de Veré, y vamos a poner hasta Nico Ibáñez, pero no tienes un mediocampo como Charlie Rodríguez que te pueda nutrir de algún pase, de algún centro, sobre todo centros, para buscar por arriba al Toro, no te va a funcionar y vas a tener que tener una calificación negativa. Iván Silva termina entrando también por Omar Campos y para mí termina siendo un partido muy X porque entra al minuto 85. 2 minutos después fue cuando termina cayendo la jugada de Nico Ibáñez que no puede definir y eso, bueno, creo que termina opacando lo que fue su cambio. El siguiente partido para Cruz Azul va a ser contra Necaxa, como decía, va a ser el día 28, el día viernes a las 7 de la tarde. Yo no sé qué cambios vayan a haber, yo no sé si para ese tiempo ya pueda haber algún recuperado, ya podamos haber recuperado un poquito a Rotondi, incluso a Piovi para darle también un cambio a Jesús Orozco, pero eso ya lo estaremos viendo
en el siguiente análisis. No se pierdan Rebote MX los miércoles. Cuídense mucho. Ya saben, pueden dejarme su like, compartir y comentar, que yo los voy a estar leyendo en los comentarios. Y pues nada, esperar que la actualidad de Cruz Azul mejore, porque si se sigue así, yo veo muy complicado. Pero bueno.